El médico quedó totalmente sorprendido al ver al animal dentro de la fosa nasal del recién nacido. Hola a todos. Disfruten de estos momentos de relajación mientras miran. El sonido de la lluvia azotando contra los cristales se asemejaba a garras insistentes. El reloj marcaba las 2 de la madrugada, y el Hospital Virgen del Prado estaba tan desierto que provocaba escalofríos. Algunas salas de consulta externa ya habían apagado las luces, y el largo pasillo iluminado por tubos fluorescentes de tono azul verdoso le daba al ambiente una sensación aún más fría y espeluznante. En la sala de partos número 4, el doctor José Romero se colocaba los guantes de látex por tercera vez en la noche, con los ojos hundidos por el cansancio. Miró a la enfermera Laura, que apresuradamente preparaba gasas, mientras la partera Elena de piel oscura y mirada decidida sostenía con firmeza la mano de la parturienta Teresa, quien gritaba desgarradoramente por las contracciones que no le daban tregua. Teresa, respira profundo. Así, no empujes aún con el vientre, escúchame, le decía Elena en voz alta, apretando suavemente la mano sudorosa de la joven. Dios mío, Pablo, amor, gritaba Teresa, retorciéndose de dolor. Su esposo, Pablo, temblaba detrás del cristal, golpeándose los puños en un gesto impotente. José se inclinó entre las piernas de la mujer y dijo con voz serena: Ya veo la cabeza del bebé. Un empujón más fuerte, Teresa, y lo recibiremos. La sala entera contuvo el aliento. Contemos. 1, 2, 3, gritó Elena. Teresa lanzó un grito desgarrador, todo su cuerpo se tensó como si fuera a romperse. Un chorro de líquido rosado salió a borbotones, y entonces la pequeña cabeza apareció. José sostuvo el cuerpo suave y húmedo del bebé, cortó rápidamente el cordón umbilical y lo alzó, pero no hubo llanto. Ningún sonido familiar rompió el espeluznante silencio de la guardia nocturna. No, ¿por qué no llora?, susurró Teresa, intentando incorporarse para ver. Déjamelo a mí, dijo José con la mandíbula apretada, dándole suaves palmadas en la espalda al bebé. Laura se apresuró a limpiar el rostro del recién nacido con una gasa, pero al tocar su fosa nasal izquierda, se quedó paralizada. José, mira esto, susurró, dejando caer la gasa sin poder evitarlo. José se inclinó, sus ojos se abrieron de par en par. Algo de color gris oscuro, blando como gelatina, asomaba por la fosa nasal izquierda del bebé. Era del tamaño de un dedo meñique y se movía como un tentáculo. Dios mío, murmuró Elena, pálida como un papel. José retrocedió medio paso y gritó de inmediato: Llamen al gastroenterólogo, y a imagenología también. Traigan un endoscopio portátil ya. Laura, con el rostro blanco como una sábana, levantó el teléfono interno para pedir ayuda. Mientras tanto, Pablo golpeaba desesperado el vidrio. ¿Qué está pasando? ¿Qué le pasa a mi hija? Alguien diga algo. Teresa intentó incorporarse, pero Elena la detuvo. No, está sangrando mucho. Por favor, cálmate. Tu hija está respirando. ¿Pero qué es eso? ¿Qué es eso que tiene en la nariz?, gritó Teresa, desesperada. En 5 minutos, llegaron 2 médicos especialistas en endoscopía, uno de ellos un joven español en residencia llamado Miguel Sánchez, con el cabello castaño rizado, desordenado, y lentes redondos. Sus manos temblaban mientras sostenía el endoscopio. Doctor José, yo nunca vi algo así, balbuceó Miguel. Nadie lo ha visto antes, respondió José, apretando los dientes. Insertalo con cuidado, no lastimes la mucosa nasal. Con extrema precaución, insertaron el tubo del endoscopio en la nariz del bebé, conectándolo a una pantalla móvil que transmitía la imagen en tiempo real. Madre mía, susurró Miguel antes de caer hacia atrás, aterrorizado. Cuidado, gritó Laura. El endoscopio se soltó de sus manos y por poco golpea a José. En la pantalla apareció una imagen perturbadora. Dentro del seno nasal del bebé había 3 criaturas largas como lombrices, de cuerpo semitransparente, hechas de una masa entre mucosa y carne viva. Se movían, ondulaban con suavidad,
y sus cabezas tenían forma de seta, con colmillos diminutos girando en el interior de las cavidades nasales inmaduras. Esto no puede ser. ¿Qué son esas cosas?, susurró Elena. Son parásitos, respondió José en voz baja. ¿Podrían ser organismos del entorno?, dijo Miguel con voz temblorosa mientras se incorporaba. ¿Pero cómo terminaron? ¿Dentro de la nariz de un recién nacido? José cerró los ojos unos segundos, respiró hondo y ordenó: vamos a hacer una cirugía endoscópica aquí mismo. No podemos trasladarla, sus vías respiratorias podrían obstruirse por completo en cualquier momento. ¿Estás diciendo que la operemos en la sala de partos?, preguntó Laura, horrorizada. No tenemos otra opción. José pidió la presencia de un anestesista y de una enfermera con experiencia en endoscopía. En menos de 10 minutos, comenzaron la operación de emergencia directamente en la sala de partos, entre el golpeteo constante de la lluvia y la respiración agitada del equipo médico. Teresa, bajo sedación y calmantes, repetía sin cesar: Esperanza, mi hija, mi hijita. Miguel sostenía la lámpara de iluminación, pálido como un cadáver. Elena, partera con años de experiencia, ahora monitoreaba la respiración y los signos vitales del bebé, apretando sus propias manos para evitar que le temblaran. Mientras tanto, José realizaba los movimientos con precisión quirúrgica. Insertaba el endoscopio por ambas fosas nasales y extraía las criaturas con unas pinzas especiales. Una de ellas cayó en una bandeja de acero inoxidable, retorciéndose y emitiendo un chirrido casi inaudible para el oído humano. Por favor, que no muerda, susurró Miguel en español, retrocediendo medio metro. Sostené bien la luz, respondió José sin levantar la vista. No son serpientes venenosas, pero están vivas. La operación duró casi 45 minutos. Finalmente, al extraer el tercer parásito, José exhaló con fuerza y alzó la mano para indicar que terminaran. La bebé sigue respirando. El pulso es más estable, informó Elena. Trasládenla a la sala estéril. Neonatología debe estar lista para recibirla. Quiero un examen de sangre completo. Y sellen los frascos con las criaturas. Nadie sin autorización debe acercarse. Miguel miró a José, aún con el rostro desencajado. ¿Usted tiene alguna idea de qué son? José levantó la vista, se secó el sudor y dijo: no lo sé, pero de algo estoy seguro. No vienen de un lugar limpio. Mientras empujaban la cuna hacia afuera, Teresa intentaba levantarse. Mi bebé, ¿cómo está mi hija? Díganme algo, por favor. Pablo corrió a abrazarla. No sé qué está pasando, pero estoy aquí. Estoy contigo. Teresa se abrazó el pecho y rompió en llanto. No sabía que esas criaturas extraídas eran apenas la punta de un horror mucho mayor que los esperaba. Afuera de la sala de neonatología, la luz roja parpadeante indicaba aislamiento especial. La lluvia no cesaba. El agua se filtraba por las rendijas de las ventanas, goteando sobre el suelo frío de piedra. El aire nocturno se volvía espeso, no solo por el clima, sino por el terror que había tenido lugar en la sala de partos número 4. José permanecía en silencio, observando los 3 frascos que contenían los organismos extraños, colocados en una bandeja de acero inoxidable, envueltos en plástico especializado. En el interior de cada frasco yacía una criatura de casi 7 centímetros de largo, viscosa, traslúcida como gelatina, con una cabeza abultada y 2 colmillos minúsculos como hilos, que se agitaban débilmente. Elena, séllalos. Etiquetalos como material biológico de alto riesgo, ordenó José con voz grave. La enfermera Elena colocó cuidadosamente los frascos en una caja sellada con código de barras. Su rostro seguía pálido. Doctor, en serio, ¿qué son?, preguntó en voz baja. Aún no lo sé, respondió José, sin apartar la vista de las criaturas. Pero si estas cosas fueron la causa de que la bebé no pudiera respirar al nacer, entonces el sistema de salud tiene un problema muy grave. Miguel Sánchez, aún aturdido por el impacto de la cirugía, se sujetaba la cabeza y murmuraba: estudié parasitología en Salamanca.
Jamás vi una estructura como esta. ¿Podría ser una nueva especie?, aventuró Elena. O una variante exótica, dijo José. No vamos a especular. Ya he enviado una solicitud urgente al Departamento de Biología del hospital. Recibirán las muestras y comenzarán el análisis mañana mismo. Un hombre con bata blanca se acercó al médico jefe de guardia, el doctor Andrés Ruiz, la máxima autoridad esa noche. Su rostro era severo, con profundas arrugas marcadas en las comisuras de los ojos. Señaló la caja que contenía los organismos. Esto se mantiene en total confidencialidad, dijo en voz baja pero firme. Ni una sola palabra sale de este edificio. Pero esto es una amenaza para la salud pública, protestó José de inmediato. Una bebé casi muere por un parásito jamás registrado. Tenemos la obligación de reportarlo. Andrés lo miró directo a los ojos. ¿Y quieres que mañana sea portada nacional? ¿Que todas las embarazadas huyan aterradas del hospital? ¿Quieres que toda la ciudad crea que este hospital está infestado de parásitos? Cuando aún no sabemos con certeza nada. Miguel murmuró. Al menos deberíamos notificar al Centro de Control Epidemiológico. No habrá ningún informe hasta que tengamos una confirmación oficial, gruñó Andrés. Yo mismo supervisaré el contenido de la investigación desde el área de biología. José guardó silencio unos segundos. Entendió con claridad que esto ya no era una cuestión médica, sino una red discreta de control informativo. Mientras tanto, la bebé a quien habían nombrado Esperanza había sido trasladada a la zona estéril especial de cuidados intensivos neonatales. Un equipo de atención especializada la vigilaba las 24 horas. Pero, aunque los parásitos habían sido retirados, sus signos respiratorios seguían siendo irregulares. La presión positiva del respirador sigue sin estabilizar la saturación de oxígeno, informó una enfermera. No hay daños mecánicos en los pulmones, pero parece haber una irritación crónica en los tejidos de las vías respiratorias. Elena, monitorea la saturación de oxígeno cada 30 minutos. Cualquier cambio, me avisas de inmediato, ordenó José. Salió al pasillo, donde Teresa yacía de lado en una camilla, con la mirada perdida y aterrada. Pablo estaba sentado en el borde, tomándole la mano a su esposa, temblando. Doctor José, llamó Teresa con voz ronca. Por favor, ¿cómo está mi hija? José dudó un momento, luego se sentó junto a ella. No podía darles una falsa tranquilidad. Señora Teresa, dijo, su hija está siendo monitoreada en cuidados intensivos. Realizamos una endoscopía y extrajimos algunos cuerpos extraños que obstruían sus fosas nasales. ¿Cuerpos extraños?, frunció el ceño Pablo. ¿Quiere decir que inhaló algo durante el parto? No fue durante el parto, respondió José lentamente. Me temo que esos cuerpos extraños ya estaban allí antes de nacer. Los ojos de Teresa se abrieron con horror, su respiración se volvió agitada. ¿Está diciendo que estaban dentro de ella, cuando yo aún la tenía en el vientre? No podemos afirmarlo con certeza, pero sospecho que se trata de un tipo de parásito que podría haber ingresado por las vías respiratorias maternas y alojarse en el feto, respondió José con cautela. Maldita sea, Pablo maldijo. ¿Qué carajos está pasando? De repente, la puerta se abrió. Una enfermera entró corriendo, alarmada. Doctor José, la bebé Esperanza acaba de sufrir una caída brusca de oxígeno. Estamos preparando la intubación. José se levantó de un salto y salió tras la enfermera sin decir palabra. Teresa gritó tras él. José, José, por favor, salve a mi hija. Una hora después, José permanecía en silencio frente al vidrio grueso que separaba la sala de neonatología. Observaba a Esperanza en la incubadora avanzada, conectada a decenas de tubos, respirador, sonda intravenosa, monitor cardíaco, sensores de oxígeno adheridos a sus diminutos pies. Su cuerpecito pálido y débil parecía haber sobrevivido a una tormenta brutal. Miguel se le acercó, sosteniendo un fajo de hojas. José, dijo en voz baja. No me permitieron imprimirlo, pero tomé fotos del borrador del análisis de las muestras del tejido nasal.
Mira esto. Abrió una imagen. Un escaneo microscópico de la estructura celular del exudado de una de las criaturas extraídas. ¿Hay células vivas? Preguntó José. No solo están vivas. Tienen genes activos. Funcionan con un mecanismo semi-autótrofo. Absorben nutrientes del huésped y se reproducen por esporas. José frunció el ceño. ¿Esporas? Podrían liberar huevos microscópicos al aire, dijo Miguel. Si Teresa inhaló una espora estando embarazada, esto podría estar ocurriéndoles a muchas más mujeres. Dios mío, Miguel murmuró. ¿Sabes lo que esto significa? Podría no ser un caso aislado, respondió José mirando a Esperanza. Podría ser solo la punta del iceberg. Al amanecer, José fue al laboratorio de biología para entregar las muestras. Pero un empleado lo interceptó, entregándole un documento. Todos los materiales relacionados con el caso neonatal código 2306 serán procesados bajo instrucciones internas. Queda prohibido intervenir, compartir o transferir información sin autorización. Abajo, el sello de la dirección del hospital. José apretó el papel con fuerza, sintiendo la sangre subirle a la cabeza. Se giró hacia Miguel. Están encubriendo todo. Miguel asintió, en voz baja. José, si pensás seguir investigando esto, vas a necesitar a alguien que pueda hacerlo público. Un periodista, tal vez. ¿Conoces a alguno? Miguel dudó, luego dijo. Sí, una vieja conocida, Marta Iglesias. Trabaja en la revista El Horizonte. Investigó varios escándalos médicos antes. José respiró hondo, su mirada se endureció. Bien, hay que prepararlo todo. Si quieren silenciarme, entonces hablaré tan fuerte que todo el país tendrá que escucharme. A las 5 de la tarde, la lluvia había cesado, pero el cielo sobre la zona agrícola de Castilla-La Mancha seguía gris y opresivo, como el rostro de quien acaba de enterrar a un ser querido. Una pequeña camioneta plateada y envejecida se detuvo frente a un conjunto de casas precarias al borde de un camino de tierra rojiza. La puerta se abrió y Pablo bajó primero, con el rostro endurecido por la preocupación. Despacito, amor, dijo mientras ayudaba a Teresa, aún débil tras el traumático parto de 2 noches atrás. Ella se apoyó en él, con la mirada vacía y los labios agrietados, sin poder articular palabra. Se detuvieron frente al portón de hierro oxidado del hospedaje El Mirador, propiedad de don Marcelo. Un bloque de cuartos de nivel bajo en forma de U, con paredes encaladas manchadas de humedad y musgo verde, subiendo por los cimientos. El agua de lluvia seguía goteando desde las canaletas rotas. El aire estaba impregnado de moho. Pablo empujó el portón. Las bisagras chirriaron como un lamento. Un niño descalzo pasó corriendo, trayendo consigo olor a barro y basura húmeda. Entraron al cuarto número 7, la habitación que alquilaban por mes a bajo costo. Apenas abrió la puerta, Teresa se tapó la nariz. ¿Qué es ese olor? Frunció el ceño. Pablo no respondió. Encendió la luz, que apenas iluminaba las manchas de moho en las paredes, algunas negras como carne quemada. La pequeña habitación contaba apenas con una cama de madera tambaleante, una mesa vieja y una estufa de gas portátil. El techo goteaba en la esquina de la cocina, donde la tubería oxidada ya no retenía el agua. Teresa alzó la vista, en silencio. ¿Vivimos aquí todo el embarazo? Susurró. Pablo la miró, con una mezcla de amargura y resignación. Al menos teníamos un techo. De repente, un ruido surgió debajo del fregadero. Teresa dio un salto. ¿Una rata? No, seguro la cañería otra vez, suspiró Pablo, arrodillándose para revisar. Pero bajo la tenue luz, se quedó paralizado. Una mancha redonda se expandía sobre el cemento, como si fuera una baba transparente. En el centro, un diminuto punto negro. Se movía. Teresa, llamó. Venía a ver esto. Ella se acercó. Por un instante, ambos quedaron petrificados. Lo que tenían ante sus ojos no era una rata, ni una cucaracha. Era una criatura minúscula, de apenas 1 centímetro, translúcida como gelatina.
Tenía pequeños tentáculos que se agitaban en el charco. Cuando Teresa exhaló, la criatura se contrajo. No puede ser. Pablo retrocedió. Teresa se abrazó el vientre vacío, murmurando. Se parece a lo que estaba dentro de Esperanza. De inmediato, Pablo la tomó del brazo, abrió la puerta de golpe y salió corriendo. No nos quedamos ni un segundo más aquí. Pero apenas llegaron al patio, chocaron con un hombre de chaqueta de cuero que fumaba un puro. Era un anciano de barba blanca, ojos entrecerrados, nariz aguileña, y voz ronca como humo. ¿Qué pasa aquí?, preguntó con tono despectivo. ¿Usted es don Marcelo?, preguntó Pablo, entornando los ojos. Sí, respondió el hombre, exhalando humo. Soy el dueño de esta pensión. ¿Hay algún problema? Teresa señaló hacia su habitación, temblando. En esa pieza hay una criatura extraña. Se mueve bajo la cañería. Acabo de parir una hija que casi muere por un parásito, y pasé todo mi embarazo viviendo aquí. Don Marcelo frunció el ceño. ¿Qué clase de tontería está diciendo? ¿Me está acusando? ¿Acusando? Pablo se enfureció. Todo el Hospital Virgen del Prado sabe que a mi hija le sacaron 3 criaturas vivas de la nariz. Y ahora vemos un bicho similar justo aquí. Don Marcelo soltó una risa seca. No me hago responsable si ustedes viven sucios y se enferman. Yo les alquilé con todo claro. La ley no me impide rentar una casa deteriorada. ¿No se da cuenta de que esto puede ser mortal? Casi gritó Teresa. Don Marcelo los fulminó con la mirada y bajó la voz. No me hagan perder la paciencia. Si arman escándalo, tengo mis maneras de echarlos para siempre de aquí. Pablo apretó el puño, pero Teresa lo detuvo, susurrando. No, vámonos. Ya no más. Salieron de la pensión y tomaron un taxi hacia el centro de salud más cercano. Allí, Teresa pidió asistencia para revisar el ambiente donde habían vivido. Después de 3 horas de espera y explicaciones, fueron referidos con la doctora Amalia Vázquez, especialista en salud pública, que colaboraba con un grupo civil de monitoreo ambiental voluntario. La doctora Amalia, una mujer valenciana de unos 50 años, con lentes gruesos y rostro severo, escuchó atentamente y asintió. He escuchado rumores sobre ese sitio, pero nunca se presentó ningún reporte concreto. Pues ahora lo tiene, dijo Pablo. Al día siguiente, Amalia regresó al lugar junto a 2 técnicos ambientales, entre ellos Iván Morales, un joven español de voz suave y cabello corto. Pablo y Teresa los acompañaron. Don Marcelo salió a bloquearles el paso desde la entrada. No pueden entrar sin una orden. Amalia le mostró su credencial de inspección sanitaria pública y pronunció cada palabra con firmeza. No querrá que llame a la policía por obstrucción a una investigación de salud pública, ¿cierto? Don Marcelo apretó los dientes, pero se hizo a un lado, con los ojos llenos de resentimiento. El grupo entró a la habitación número 7. Iván abrió su maletín de herramientas, iluminando con luz LED las grietas de las paredes, debajo de la cama, el fregadero y las tuberías. Solo pasaron 20 minutos cuando dijo: Doctora Amalia, debería ver esto. Había removido un panel de madera podrida debajo del mueble de cocina, revelando decenas de pequeñas manchas del tamaño de granos de arroz, de color amarillento. Eran huevos diminutos adheridos como moho. Son huevos, confirmó Iván. Parecen de una especie con fase larval. Algunos ya eclosionaron, dejaron cáscaras vacías. ¿Hay especímenes vivos?, preguntó Amalia. Sí, dijo Iván, señalando unas pequeñas criaturas moviéndose con tentáculos viscosos, similares a las que aparecían en el reporte de José. Amalia tomó su celular y fotografió toda la escena. Su rostro se volvió extremadamente grave. Esto es un nido parasitario, declaró. Uno que jamás he visto documentado en ninguna literatura biológica. Tienen potencial para esparcirse por el aire. Teresa retrocedió, tapándose la boca. Dios mío, estuve respirando esto cada día durante 9 meses. Iván frunció el ceño. Si son del mismo tipo hallado en la nariz de la bebé Esperanza, esto no es solo un riesgo ambiental.
Es una amenaza grave para la salud pública. Amalia se volvió hacia Teresa. ¿Me permite tomar una muestra de aire y una de su cabello? Sí, las que hagan falta. Hagan lo que sea para descubrir qué diablos le hizo esto a mi hija. Iván asintió y comenzó la recolección. Mientras tanto, a lo lejos, don Marcelo los observaba con expresión sombría. Sacó su celular y llamó a alguien. Esa misma tarde, Amalia envió todas las muestras y fotografías al Departamento de Epidemiología del Instituto de Salud de la región de Toledo. También llamó directamente al doctor José. José, necesito verte. Esto es más grave de lo que imaginábamos. Amalia, ¿qué encontraste? Respondió José al otro lado de la línea. Un nido parasitario justo en donde Teresa vivió todo su embarazo. Decenas de huevos. Larvas activas. José guardó silencio unos segundos. Amalia prosiguió. No podemos tratar esto como un caso aislado. Y no podemos dejar que don Marcelo lo encubra todo. A la mañana siguiente, en una pequeña oficina del antiguo bloque técnico del Hospital Virgen del Prado, el doctor José se sentó solo frente a su computadora, escribiendo comandos para ingresar a la base de datos interna. Bajo la luz pálida de una ventana polvorienta, no se dio cuenta de que sus nudillos estaban blancos por la fuerza con que apretaba el ratón. Acababa de recibir la llamada de Amalia Vázquez, confirmando que se habían encontrado huevos del parásito por todo el cuarto de Teresa. Una rabia silenciosa crecía dentro de él como tormenta contenida. Escribió la búsqueda. Muerte neonatal causa, paro respiratorio súbito, dirección cercana al Mirador. Los resultados aparecieron casi de inmediato. Caso 1. Varón de 8 días fallece en casa, trasladado al centro de salud a las 3 de la mañana. Caso 2. Niña de 5 días muere tras la lactancia, no responde a reanimación. Caso 3. Recién nacido varón vive solo 12 horas, sin reflejo respiratorio estable. Los 3 casos en los últimos 6 meses. Los 3 vivían cerca de la pensión El Mirador. Ninguno tuvo autopsia detallada. No puede ser coincidencia, susurró José, ingresando más datos. Subió hasta una nota breve de la enfermera jefe de la segunda muerte. Nariz del bebé con mucosidad espesa y olor extraño. Limpieza realizada antes de reanimación cardiopulmonar. No se examinó más debido a caída súbita de presión arterial. José golpeó la mesa con el puño. Justo en ese momento, la puerta se abrió. Miguel Sánchez entró con el rostro tenso. José dijo apresurado. Acabo de hablar con una enfermera jubilada, Beatriz Morales. Trabajó en pediatría aquí, y me contó algo muy extraño. ¿Qué cosa? José giró bruscamente. Miguel cerró la puerta, corrió las cortinas y habló en voz baja, como temiendo ser escuchado. Beatriz dice que hace unos 4 meses, murió una bebé recién nacida. Al limpiarla, ella vio una cosa viscosa salir de la nariz. Como un pequeño gusano. José quedó paralizado. Y luego, ella lo reportó al médico de turno. Pero al día siguiente, todos los documentos fueron retirados. La sancionaron por crear alarma, y le ofrecieron una jubilación anticipada. ¿Recuerda quién era ese médico? Preguntó José, con voz tensa. Miguel asintió. Sí, el doctor Esteban Martín. Ahora forma parte del consejo directivo del hospital. José inhaló profundamente, su voz se volvió tan fría como el acero. Entonces ya lo sabían desde hace tiempo. Miguel se sentó y deslizó hacia José una carpeta con fotocopias. Copié en secreto parte de los archivos del departamento legal. Mira bien la firma en los reportes de defunción de los 3 bebés. José pasó hoja por hoja. En todas estaba la misma firma. Esteban Martín. Esa misma noche, José fue al asilo San Felipe, donde vivía Beatriz Morales. Era una mujer de más de 60 años, de complexión menuda, cabello entrecano recogido en un moño bajo, sentada leyendo junto a la ventana. Parásitos en la nariz. Nunca vi algo así, dijo tras escuchar el relato de José. Pero cuando lo informé, Esteban me dijo que lo había imaginado, que era demencia senil.
¿Guardó algo de aquel día? Cualquier cosa, fotos, notas, lo que sea. Beatriz dudó, luego abrió un cajón y sacó una libreta vieja con el lomo deshilachado. La abrió por la mitad y señaló una línea escrita a mano. 17 de febrero. Mucosidad amarilla en la nariz de recién nacida. Sensación de que una criatura pequeña salía pero se escondió rápidamente. El doctor Esteban me dijo que no lo mencionara. Las manos de José temblaron. Es eso, lo mismo que saqué de la nariz de Esperanza. Beatriz le apretó la mano. Sabía que no estaba loca. Pero callé 4 meses por miedo a que me demandaran. No dejarás que esto quede enterrado, ¿verdad? José la miró fijamente. No, no permitiré que muera otra bebé. Lo prometo. Al día siguiente, José volvió al hospital, pero fue detenido en la entrada por personal de seguridad. Lo siento, doctor, no tiene permitido acceder al área de datos. Es una orden del consejo directivo. Furioso, sacó su tarjeta de identificación y la pasó por el lector. El sistema marcó, acceso denegado. Recibió un mensaje de Miguel. Cuidado, están tratando de bloquear tu cuenta. Esteban sabe lo que estás haciendo. En ese instante, sonó una llamada anónima. Una voz masculina, grave y fría, habló. Si quiere conservar su trabajo, su reputación, debería saber cuándo detenerse. Está cavando demasiado hondo. Marcelo, disparó José. Debería preguntarse, ¿quién está detrás de Marcelo? La llamada se cortó. José se quedó inmóvil en el vestíbulo del hospital. Esa noche, se reunió en una cafetería de la esquina con Miguel y Amalia, quienes ya lo esperaban. Se sentaron en un rincón discreto, hablando en voz baja. Miguel, ¿aún tienes las copias de los parásitos? Preguntó José. Sí, guardé el genoma en un USB personal. Y envié una copia al laboratorio en Zúrich, Suiza, para confirmar la estructura del ADN. ¿Y tú, Amalia? Hice un reporte preliminar al Consejo Epidemiológico Regional. Pero una hora después, me llamaron desde el gobierno para suspender la investigación por falta de evidencia verificable. Marcelo está detrás, murmuró Miguel. No solo él, todo el sistema quiere silenciarnos, dijo José con amargura. Amalia lo miró con ojos encendidos. Tenemos que hacer algo. Ellos tienen dinero y poder. Nosotros tenemos la verdad. Si la medicina oficial no nos escucha, dejaremos que lo haga la prensa. Miguel asintió. Conozco a alguien que no tiene miedo. Ella destapó el caso de trasplantes ilegales en Madrid. Se llama Marta Iglesias. José apretó los puños. Contáctala. Ya no tenemos tiempo. Martes por la tarde. El cielo de Toledo parecía cubierto por una losa de plomo. Nubes gris ceniza se deslizaban sobre los techos de tejas rojas de los barrios obreros. José se encontraba frente al portón metálico de la pensión El Mirador, con un portafolio de cuero en las manos. Llevaba puesto su guardapolvo blanco, el cuello rígido, la mirada firme. El portero lo miró por la rendija de la reja. ¿Viene a pasar consulta? Aquí no hay nadie con cita. Vengo a inspeccionar el entorno. Soy médico del Hospital Virgen del Prado. Y tengo pruebas de que este sitio representa un riesgo para la salud pública. El portero frunció el ceño y sacó su celular. No pasaron 3 minutos antes de que llegara una SUV negra, estacionándose en ángulo frente a la entrada. De ella bajó Marcelo, con un traje marrón claro, camisa negra y corbata roja. Llevaba un bastón de madera con empuñadura plateada. José Romero dijo con media sonrisa. Me dicen que estás armando un escándalo con algo que vive en la nariz de los bebés. No te hagas el sorprendido. José avanzó sin dudar. Tengo pruebas concretas. Muestras de parásitos, huevos, análisis genético, y 3 muertes de recién nacidos relacionadas directamente con este lugar. Marcelo rió con desprecio, resoplando. ¿Y qué? ¿Qué? Sabes que esas criaturas habitan aquí. Aún así alquilaste sin advertir nada, sin arreglos, sin control sanitario. Eres legalmente responsable si no declaras la verdad. ¿Responsable? Marcelo se acercó, bajando la voz al oído de José.
¿Sabes con quién te estás metiendo? José no se inmutó. Con un cobarde que mata por omisión y se esconde tras documentos falsos. Un destello de furia cruzó los ojos de Marcelo. Golpeó el bastón contra el suelo. Maldito insolente. Voy a hacerlo público. No pienses que puedes tapar todo con dinero. He trabajado con epidemiólogos, con periodistas, y con los vecinos de este barrio. Marcelo lo miró sin sonreír. Ya no quedaba burla, solo frialdad cortante. ¿Crees que por ser joven puedes hacer lo que quieras? Escupió. Fui concejal 8 años. Almorcé con el gobernador. ¿De verdad crees que unos gusanos nasales me van a asustar? José mantuvo la calma. No, pero sí te va a asustar cuando lo que escondes salga en el noticiero de las 8. Marcelo entrecerró los ojos, midiendo el peso de una amenaza más poderosa que un arma, la opinión pública. ¿Marta Iglesias? ¿Ella es tu contacto? Es periodista, respondió José, y la verdad la encontró ella sola. Marcelo se giró, hizo una seña al portero para que se retirara, y habló con lentitud. Escucha bien, José, retírate. Te consigo trabajo en una clínica privada. Triple sueldo, coche, casa en Las Fuentes. No te conviertas en mártir. José sonrió, pero no era una sonrisa complaciente. No soy mártir, solo no quiero que otra niña muera por tu culpa. De pronto, Marcelo arrojó el bastón al suelo, agarró a José por el cuello de la bata, acercando su cara. Te vas a arrepentir, te lo juro, no vas a poder trabajar en Toledo jamás. Te van a revisar el código de ética. La prensa te va a triturar. Vas a perderlo todo. José no se echó atrás. Inténtalo, tú vas a caer antes que yo. En ese momento, se oyó el claxon de un auto. Un vehículo particular se detuvo junto a la acera. La ventana bajó, y Marta Iglesias, con el cabello castaño despeinado y la mirada filosa como navaja, levantó su cámara profesional. Tomó 2 fotos, captando justo el instante en que Marcelo sujetaba a José del cuello. Marcelo se volteó, ojos desorbitados. «Maldita perra. Demándeme si quiere», don Marcelo, gritó Marta desde el auto. Pero antes de que encuentre abogado, esta foto ya estará en todas las redes. Marcelo retrocedió, apretando los dientes, el rostro petrificado. Esa noche, en su despacho, José recibió un correo del consejo directivo. Notificación. El doctor José Romero queda suspendido temporalmente por violación del protocolo interno, incluyendo la difusión de datos médicos no verificados fuera del hospital. Miguel le escribió enseguida. Empiezan a contraatacar. Hay gente en la junta que responde a Marcelo. Pablo también llamó. José, no podemos pagar la nueva ronda de oxígeno. Piden un depósito porque te han suspendido. Teresa tomó el teléfono después. La bebé volvió a ponerse morada a las 4 de la mañana. Necesita más oxígeno de alta presión. Te lo suplico, no dejes que te saquen del hospital. José sentía como si estuviera cayendo dentro de una jaula de acero. Todas las salidas estaban siendo cerradas una por una. A la mañana siguiente, en una cafetería cerca del hospital, Marta se reunió con José y Miguel. Sobre la mesa había un grueso expediente impreso con todo el material que José y Amalia le habían enviado. Fotos, mapas del lugar, imágenes de los parásitos, todo estaba allí. Marcelo no está solo, dijo Marta. Investigando encontré que tiene vínculos comerciales con la empresa inmobiliaria Toletierra. Ha recibido una gran cantidad de permisos de construcción irregulares. Hay gente del Consejo Regional respaldándolo. Miguel suspiró. Entonces estamos enfrentando a un nido de víboras. Pero tenemos, como dijo Marta, con la mirada encendida. No puedo salir en la televisión nacional. Ya compraron el silencio. Pero puedo transmitirlo en Radio Resistencia, una emisora independiente de Valencia. Están dispuestos a difundirlo si tengo pruebas suficientes. José asintió. Yo me encargo de los documentos. Pero necesito regresar al lugar para recolectar más muestras de huevos y tener imágenes actualizadas. No lo detuvo Miguel. Te van a bloquear. Te están vigilando. Marta lo pensó,
Luego sacó una cámara miniatura. Yo iré por ti, me haré pasar por nueva inquilina y grabaré por la noche. Ya lo hice antes en Honduras. Estaré bien. José le tomó la mano. Estás arriesgando demasiado. Yo vivo para contar lo que necesitas saber, se respondió Marta. Si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo hará? Esa misma noche, en una habitación alquilada cerca de la pensión, José se sentó solo y volvió a escuchar la grabación del enfrentamiento con Marcelo. En sus auriculares, resonaba la voz rasposa y amenazante. Vas a arrepentirte. Sonrió con suavidad, la sonrisa de quien ya no tiene nada que perder, pero sí toda la verdad en sus manos. En medio de la noche silenciosa, el laboratorio de biología en el tercer piso del Hospital Virgen del Prado estaba sumido en penumbra. Solo una luz tenue del aire acondicionado se reflejaba sobre las repisas de acero inoxidable, dando al lugar un aire de matadero frío. José se pegó a la puerta, con el oído contra la pared, escuchando los pasos del guardia alejarse. El sudor le corría por el cuello, a pesar del frío. Una mano sostenía su tarjeta magnética. La otra, un USB especial con cifrado de alta seguridad, regalo de un viejo compañero de universidad en Zúrich. Solo tenía una oportunidad. Respiró hondo, acercó la tarjeta al lector. ¡Bip! La puerta se abrió. José entró rápido y cerró tras de sí. No encendió la luz. Conocía cada rincón de ese laboratorio como la palma de su mano. En la esquina derecha estaba el armario de muestras donde el equipo de biología había sellado los 3 parásitos extraídos de la nariz de Esperanza. En la etiqueta aún figuraba su nombre, J. Romero Casoes, 23 tratamiento interno. Abrió la cerradura. Dentro había 3 frascos con líquido formaldehído. Las criaturas en su interior ya no se movían, pero sus cuerpos viscosos y tentáculos curvados aún provocaban náuseas. José susurró, lo siento, necesito que revivan, en forma de datos. Tomó uno de los frascos, lo colocó con cuidado sobre la mesa, abrió la tapa y extrajo muestra de fluido celular y tejido con una pipeta. Acercó la centrífuga portátil y comenzó el proceso de extracción. Cada paso lo hacía con doble guante y mascarilla N95. No podía dejar ningún rastro. Tras 30 minutos de tensión extrema, José obtuvo la muestra de ADN y la colocó en el secuenciador portátil. Mientras la máquina trabajaba, encendió su laptop y se conectó con su viejo amigo de Zúrich, el doctor Adrián Navarro, actualmente en el Centro de Biotecnología de Zúrich. Adrián contestó, con voz baja y seria. José, ¿qué demonios estás enviando? Estoy en casa, es medianoche. Lo sé, susurró José, pero necesito que analices esta muestra genética de inmediato. Es de un parásito, no está en la base de datos europea. ¿Podés correrla con tu guía biológica? Puedo, respondió Adrián, pero si es una muestra médica. ¿Tenés permiso? No, dijo José, y tampoco tenés que seguir preguntando. Poco después, el secuenciador terminó. José descargó el archivo y lo envió. 10 minutos más tarde, Adrián respondió por videollamada. José dijo con incredulidad, no puedo creer lo que veo. Esta especie tiene una cadena de ARAN diferente a cualquier ser vivo conocido. Puede producir proteínas prototóxicas y desarrolla huevos microscópicos que flotan en el aire. ¿Se transmite por vía respiratoria? Preguntó José. Sí, afirmó Adrián. Altísimo riesgo. Si los huevos se adhieren a la mucosa nasal de una mujer embarazada, pueden penetrar hasta el sistema respiratorio del feto. Detecté genes activos que funcionan mejor en ambientes con poco oxígeno. Es decir, se adaptan a la nariz de un recién nacido. José quedó en silencio. Y además añadió Adrián, esta especie crece más rápido al contacto con pesticidas de baja calidad, como los que se usan en lugares como pensiones o viviendas deterioradas. Dios mío, murmuró José. Entonces, ¿pudieron originarse a partir de esos químicos? Adrián asintió. Falta confirmar, pero esto ya no es un parásito natural. Tiene signos de mutación inducida. Industrial. Adrián, ¿podés enviarme un informe firmado? Sí.
Pero lo haré a título personal, no en nombre del instituto. Mándalo en cuanto puedas. Antes de cortar, Adrián añadió. José, estás caminando por el filo. Pero estoy contigo. A la mañana siguiente, en una cafetería discreta en las afueras, José se reunió con Marta Iglesias. Ella no había dormido, editando el reportaje especial toda la noche. Aquí dijo, colocando un sobre frente a él. El audio con Marcelo, las fotos, la secuencia genética, las notas del doctor Adrián, y el informe de Iván sobre los nidos de huevos en la pensión. José lo tomó con manos temblorosas. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a publicarlo todo, respondió Marta. Pero no saldrá en el horizonte. El editor ya fue llamado. En cambio, lo emitiremos en Radio Resistencia, una estación independiente. El programa saldrá al aire este viernes en horario estelar. ¿Tendremos respaldo legal? Intervino Miguel, que también estaba allí. Marta asintió. Ellos no tienen editores comprados. Y ya tengo abogados preparados. José sonrió levemente. Perfecto. Pero antes, quiero hablar con Teresa y Pablo. Necesito su permiso para divulgar el expediente médico de su hija. Esa noche, José visitó la casa donde Teresa y Pablo se alojaban temporalmente, con ayuda de Amalia. Era una vivienda modesta en las afueras, con techo de tejas rojas y una enredadera de bugambillas en el jardín. Teresa alimentaba a Esperanza, quien aún usaba soporte de oxígeno ligero, dándole leche con una cucharita. Doctor José dijo con alegría al verlo. La bebé sigue respirando bien. Pablo abrazó a su esposa, los ojos algo enrojecidos. Leímos que te suspendieron. No pasa nada, José sonrió. Pueden suspenderme, pero no pueden suspender la verdad. Se sentó y colocó cuidadosamente los documentos sobre la mesa. Teresa, Pablo, necesito su permiso. Vamos a exponer la historia de Esperanza al público. Para que la gente sepa. Para que no vuelva a pasar. Pero no lo haré sin su consentimiento. Teresa miró a su esposo, luego a José. Usted salvó a mi hija, dijo con voz baja. Nosotros, ya no tenemos nada que esconder. Si esto ayuda a salvar a otros niños, hágalo. Pablo asintió. Solo, mantén a nuestra hija a salvo. José les tomó las manos, con los ojos húmedos. Gracias. Les prometo que no dejaré que su hija sufra más injusticia. La noche del viernes, José estaba junto a Marta en el estudio de Radio Resistencia en Valencia. La luz roja de transmisión se encendió. Una voz masculina sonó desde la cabina. Queridos oyentes, esta es una edición especial. Hoy les traemos una historia que los canales oficiales se negaron a transmitir. Una bebé recién nacida, Esperanza, estuvo a punto de morir debido a 3 organismos parasitarios alojados en su nariz. Esos organismos no son naturales. Su origen, una pensión abandonada, saturada de químicos y humedad. Marta miró a José. Su voz temblaba, pero era clara. El sistema de salud lo sabía. Pero cayó. Un médico fue suspendido. Una madre fue culpada. Y un casero poderoso se ríe del dolor de los pobres. En la pantalla de transmisión apareció un número telefónico para que el público llamara y diera su testimonio. A menos de 3 minutos de iniciado el programa, las llamadas comenzaron a llegar sin pausa. Vivimos cerca del Mirador y sufrimos un aborto sin explicación. Mi hijo también murió al nacer y nadie me explicó por qué. Trabajé para Marcelo. Usaba veneno para ratas mezclado con cloro para quitar el olor. Las líneas no paraban de sonar. Marta miró a José con una expresión serena como un lago antes de la tormenta. ¿Lo escuchás? Ya empezaron a hablar. El programa especial de Radio Resistencia terminó a las 11:17 de la noche del viernes por la noche. En menos de 2 horas, se registraron más de 60 llamadas, de las cuales 19 eran de personas que habían vivido en la pensión El Mirador. Los datos fueron encriptados, almacenados y respaldados en un servidor seguro, ubicado en Suiza, por instrucción de Marta. Pero a la mañana siguiente, el silencio fue absoluto. Ningún periódico grande replicó la historia. Ningún canal de televisión la mencionó.
Ningún boletín matutino hizo referencia. Marta se quedó parada frente a la redacción de El Horizonte, con el celular apretado en la mano y los ojos enrojecidos. Había enviado todo el material a un reportero interno que había prometido apoyar si alguna emisora se animaba. En su lugar, solo recibió un mensaje. Lo siento, no tengo autorización para intervenir. Hay intereses del grupo corporativo. Al mismo tiempo, José recibió un correo del Consejo Médico Regional de Castilla-La Mancha. Le informamos que se ha decidido la suspensión indefinida de la licencia profesional del Dr. José Romero por violaciones al Código Ético, incluyendo la divulgación de expedientes clínicos sin autorización hospitalaria. La medida entra en vigor de inmediato. Quedó inmóvil en medio de un pasillo vacío, con el celular vibrando en su mano. Apareció una notificación bancaria. Su cuenta ha sido temporalmente bloqueada por verificación de transacciones inusuales. Miguel llamó, su voz cargada de indignación. Revisaron mi computadora. Me reasignaron al archivo de muestras congeladas. Sin acceso a sistemas. A Marta le borraron todos los artículos del archivo de prensa interno. Amalia escribió por una aplicación encriptada. Me ordenaron detener cualquier actividad relacionada con la pensión El Mirador. Dijeron que ya no es competencia de salud pública. Todo el equipo que se atrevió a hablar fue silenciado. Todas las puertas parecían cerrarse a la vez. Mientras tanto, en un pequeño pueblo al sur de Toledo, Teresa y Pablo luchaban por mantener con vida a su hija. Esperanza respiraba con dificultad, su piel azulada, los ojos abiertos pero inmóviles. Corrieron al centro médico del distrito, donde el médico de guardia solo pudo decir: no tenemos equipo de oxígeno de alta presión. Hay que trasladarla al Virgen del Prado. No tenemos dinero, Pablo dijo, con la voz quebrada. El doctor José, lo suspendieron. Ya no hay nadie que nos ayude. Teresa abrazó a su hija, llorando desesperada. Por favor, doctor, ayude a mi hija a respirar. En su casa, José estuvo inmóvil por 3 horas. Todos los mensajes llegaban al mismo tiempo. Pacientes antiguos le enviaban apoyo, colegas lo evitaban, la prensa no respondía. Sonó el teléfono fijo, dudó, luego contestó. Una voz masculina, ronca y gélida. José Romero. Felicitaciones. Oficialmente ya no tenés voz. José entrecerró los ojos. Marcelo, no importa quién, pero ya lo sabés. Nadie quiere escuchar sobre gusanos nasales. La gente solo quiere dormir tranquila. Y vos rompiste eso. Ya no podrás ejercer en ningún lado. Serás el traidor de los datos. Vas a perder tu casa, tu carrera, tu nombre. Y a nadie le importará. ¿Y Esperanza?, preguntó José en voz baja. El otro lado guardó silencio. José colgó, impotente. Esa noche fue a visitar a Teresa. La casa pequeña estaba saturada por el olor a equipo médico viejo y pañales húmedos. Esperanza yacía inmóvil, solo el débil bip bip del monitor cardíaco la mantenía presente. Tenía los ojos abiertos, pero no reaccionaba. Teresa, de rodillas junto a la cuna, gritaba: Doctor José, no sé si mi hija llegará a la mañana. Pablo estaba en un rincón, con la cabeza hundida entre las manos. José miró a esa pequeña criatura, que había sufrido incluso antes de nacer, y sintió que el mundo estaba aplastando a las almas más frágiles. Sin una sola disculpa, salió al patio y golpeó la pared con fuerza. La sangre brotó de sus nudillos. Respiraba entrecortado. Pasó un día, luego otro. Nadie hablaba. Marta lo llamó, su voz cansada. Bloquearon todas mis cuentas. Me prohibieron entrar a la emisora. Me citaron a declarar ante la policía local. José, nos están enterrando vivos. José guardó silencio. Pero yo no me voy a rendir. Solo te pregunto una vez. ¿Vos querés seguir? Él respondió despacio. No necesito una voz. Necesito que la niña viva. Marta se quebró. El martes por la mañana, Esperanza ya no respondía ni siquiera al respirador. El médico del distrito negó con la cabeza. Los pulmones no reaccionan al flujo habitual.
Necesita ventilación de alta presión especializada. Pero no tenemos ese equipo, gritó Pablo. Llamamos a todos los centros. Solo el Virgen del Prado lo tiene. Teresa permaneció en silencio. Luego levantó la cabeza, su rostro pálido, pero sus ojos encendidos. Vamos a regresar, dijo, cueste lo que cueste. Esa misma tarde, una camioneta llegó a la entrada de urgencias del Hospital Virgen del Prado. Pablo, Teresa y Esperanza descendieron. Sus rostros eran de piedra. Una enfermera de guardia los detuvo. Lo siento, no tienen cita previa. Teresa gritó, mi hija no está respirando. No necesitamos cita, necesitamos un respirador. La enfermera dudó. En ese momento, desde el pasillo apareció Elena, la partera que asistió el parto de Esperanza. Salía de su turno. ¿Es Esperanza?, preguntó alterada. Sí, es mi hija, gritó Teresa. Elena vio el estado de la bebé, tomó el teléfono interno y gritó. Código rojo, neonatal, riesgo de falla respiratoria aguda. Llévenla a la sala 5 ya. El pasillo se convirtió en caos por unos segundos. Pablo corrió con la bebé en brazos. Teresa lo seguía, con los ojos empapados en lágrimas. Desde lejos, José lo vio todo. Fue hasta allí, pero no podía entrar. Ya no era médico. Se quedó fuera de la sala de cuidados intensivos, con la frente apoyada en la pared fría. Pasó una hora. Elena salió, se quitó la mascarilla, los ojos enrojecidos. Teresa corrió hacia ella. ¿Cómo está mi hija? Estamos aplicando oxígeno de alta presión, pero solo está estabilizada temporalmente. Necesitamos un médico de alto nivel para monitorear. José ya no tiene licencia, murmuró Pablo. Elena miró hacia donde estaba José, aún de pie, inmóvil, al final del pasillo. Pero él es quien mejor conoce a la niña, dijo. No necesito una orden para esto. Si él sigue siendo humano, tiene que entrar. Elena giró la cabeza. José, ¿vas a entrar? José caminó lentamente, los ojos hundidos, las manos temblorosas. Asintió. Voy. Dentro de la sala de cuidados intensivos, Esperanza yacía inmóvil, el respirador fallaba intermitentemente. José se inclinó, puso su mano sobre el pecho de la bebé, sintiendo su débil calor. Pequeña, susurró, no nos queda nadie más. ¿Me escuchas? No te rindas. La luz de emergencia parpadeaba. El ritmo cardíaco descendía. Pulso en 82, va hacia 70, gritó Elena. José colocó la mano sobre el respirador, ajustó la presión. Aumenten la presión 0.2. Mantengan estable la temperatura del equipo. Reubiquen el sensor en la mano izquierda. Entendido. Solo necesito 15 minutos más. El tiempo parecía haberse detenido. Cada segundo era un corte. Pero entonces, el monitor volvió a emitir un bip constante. Pulso 91. Oxígeno en 88. José exhaló. Nunca se había sentido tan exhausto. Se inclinó, rozó la frente de Esperanza con los dedos. Lo lograste, lo hiciste muy bien. Afuera, Teresa se desplomó al suelo, cubriéndose el rostro. Pablo la sostuvo, susurrando. Sigue viva, aún está, viva. Comenzó a llover otra vez. La primera lluvia de la temporada, como una señal. Una vida acababa de escapar de las garras de la muerte, a pesar de que el mundo entero le dio la espalda. A la mañana siguiente, tras la fuerte lluvia, el cielo de Toledo lucía extrañamente despejado. La luz del sol atravesaba suavemente las ramas, reflejándose en los ventanales del Hospital Virgen del Prado. En la sala de cuidados intensivos neonatales, Esperanza dormía profundamente. El respirador había sido retirado. Respiraba por sí sola, débil pero estable. Teresa estaba sentada junto a la cuna. Sus ojos aún hinchados, pero su mirada más luminosa que en toda la semana. ¿Crees que podrá superarlo todo?, preguntó Pablo en voz baja. José, detrás de ellos, asintió. Esperanza lo demostró anoche. Esta bebé es la prueba viviente de todo lo que dijimos. Un rato después, Marta entró con una mochila y una mirada cansada,
pero decidida. No podemos dejar que esto termine como un simple caso de supervivencia, dijo de inmediato. Acabo de enviar todos los datos a Radio Resistencia. Videos, fotos, documentos legales, testimonios de las víctimas de la pensión, el análisis genético del Dr. Adrián, en especial, la grabación de tu conversación con Marcelo. ¿Crees que alguien se atreverá a difundirlo?, preguntó Teresa, aún con dudas en la voz. Marta sonrió. No un canal, 10 canales. Esa misma noche, a las 8 de la noche en punto, el programa especial titulado Dentro de la cuna parásita y el silencio, fue transmitido simultáneamente por 10 emisoras independientes en toda España. Doblaje, música de fondo y una narradora con voz emotiva hicieron que el reportaje se expandiera con más fuerza de la esperada. La voz de José se escuchó en un fragmento. Vi 3 organismos vivos en la nariz de una bebé recién nacida. No eran por alergia, ni por infección. Eran parásitos. Los extraje, y me suspendieron. Siguió la voz firme y clara de Marta. Marcelo, propietario de la pensión, exconcejal regional, está acusado de alquilar viviendas sin condiciones sanitarias. Al menos 3 recién nacidos han muerto en los últimos 6 meses. Todos vivían cerca de esta pensión. Ninguno recibió autopsia completa. El narrador concluyó: cuando la verdad se oculta, lo que debe encenderse es el coraje. Ellos fueron amenazados, sus cuentas congeladas, perdieron sus trabajos. Pero no se callaron. En menos de una hora, el programa se convirtió en el tema más comentado en redes sociales. Los hashtags #Esperanza, #Marcelo, y numeral pensión parásita llegaron al top 3 de tendencias en Twitter en toda España. Más de 2000 comentarios llegaron al perfil de El Horizonte esa misma noche, exigiendo explicaciones sobre por qué no publicaron la historia. Marta, por su parte, no durmió. Recibía llamadas constantes de ciudadanos. Mi hijo murió hace 2 meses. Vivíamos en el mismo bloque de El Mirador. El médico dijo que fue muerte súbita, sin razón. Ahora empiezo a dudar. Trabajé como albañil para Marcelo. Usaba químicos tóxicos sin protección. A la mañana siguiente, en la oficina del Gobierno Regional de Castilla-La Mancha, el director de epidemiología, Manuel Reyes, recibió un sobre marcado como urgente. Dentro había todo el dossier de investigación, lista de víctimas, grabaciones, fotografías, y especialmente el documento firmado por el Dr. Adrián Navarro desde Suiza que confirmaba: el parásito puede dañar los pulmones del feto por exposición respiratoria en la madre. La evidencia genética coincide con el análisis del paciente, es 23. Manuel se llevó una mano a la frente. Ya era demasiado tarde para negar. Convocó una reunión de emergencia entre los departamentos de salud, medio ambiente y comunicación. La orden de investigar la pensión El Mirador fue firmada en menos de 2 horas. Al mismo tiempo, en la portada del periódico El Independiente, uno de los medios libres más importantes del país, apareció el titular: expuesta una trampa mortal de parásitos. Recién nacidos mueren en silencio por culpa de un sistema que calla. El artículo abría con una foto de Esperanza en la incubadora, junto a su madre, con la leyenda: una bebé sobrevivió milagrosamente. ¿Pero cuántas no lo lograron? La pensión El Mirador fue clausurada esa misma tarde. Un equipo de epidemiólogos, expertos ambientales y personal de salud pública llegó con trajes protectores y escaneó toda la zona. Afuera, los residentes se aglomeraron, furiosos. Vivimos como ratas durante años. Nos cobraba en efectivo, sin contrato, y echaba a quien se quejara. Vi larvas en el tanque de agua, pero pensé que era por la alcantarilla sucia. Amalia y su equipo estaban entre la multitud, distribuyendo formularios para recopilar información. Iván Morales tomaba muestras de agua y huevos con estudiantes de medicina voluntarios. Un niño de 9 años, sentado junto a su madre, preguntó en voz baja: mamá, si yo tengo los bichos, ¿alguien me puede salvar? Amalia se arrodilló frente a él, le puso la mano en el hombro y le respondió:
Sí, y no dejaremos que nadie más tenga que vivir con eso. Ese mismo día, el Tribunal Regional emitió una orden de comparecencia urgente contra Marcelo. En menos de 24 horas, se presentaron 4 demandas civiles y 2 cargos penales. Frente a su residencia en las afueras de Toledo, los periodistas lo rodearon. Marcelo salió, el rostro tenso, gafas oscuras, en silencio. Señor Marcelo, ¿sabe que cientos de personas están afectadas? ¿Va a negar la grabación donde amenaza al doctor José? ¿Tiene algo que decirle a las madres que perdieron a sus hijos? Marcelo no respondió, pero por primera vez en su vida, bajó la cabeza cuando entró en el coche de la policía. En el hospital, José recibió una carta invitándolo a volver a trabajar por parte del Consejo Médico tras revertirse su suspensión. En la carta, una línea manuscrita decía: "Nos equivocamos. Gracias por no guardar silencio". Cuando lo vieron regresar, Elena sonrió radiante. "Guardé tu despacho, nadie lo limpió. Incluso quedó tu café". José la miró, con los ojos vidriosos. "Nunca necesité una oficina. Solo necesito que la niña sobreviva". Juntos caminaron hacia la sala de cuidados intensivos. Esperanza descansaba en su cuna, su pequeña mano moviéndose como buscando a alguien. José se inclinó y le ofreció el dedo. Ella lo tomó al instante. "Estás bien", dijo, "ya no tienes nada que temer". Poco después, la televisión nacional estrenó un especial titulado "La delgada línea entre salud y vivienda", entrevistando a José, Marta y Teresa. El conductor preguntó: "Doctor, si pudiera hacerlo de nuevo, ¿se quedaría en silencio por seguridad personal?". José miró a cámara, con voz firme. "El silencio nunca es seguro. Solo alimenta a los próximos Marcelo". Todo el estudio aplaudió. Al mismo tiempo, Marta recibió el premio Periodista Valiente del 2025 de la Asociación de Prensa Libre. En la ceremonia, no leyó un discurso. Simplemente sostuvo una foto, Esperanza aferrada al brazo de José en el hospital. "Este es mi reportaje", dijo. "No está hecho de palabras. Está hecho de vidas dignas de ser vividas". Terminada la gala, José se sentó solo bajo un árbol frente al hospital. Miguel se acercó con una botella de agua. "¿Crees que esto cambiará algo de verdad?", preguntó. José cerró los ojos y alzó el rostro hacia los rayos de sol, filtrándose entre las hojas. "Sí, porque esta vez, no nos callamos". 10 días después de que estallara el escándalo a nivel nacional, la pensión El Mirador fue demolida por completo. Muros derruidos, cañerías oxidadas, techos mohosos. Todo fue arrasado, dejando un terreno baldío. El gobierno de Castilla-La Mancha se comprometió a construir un complejo de reubicación bajo condiciones de higiene estrictas. Un equipo de ingenieros ambientales de Madrid tomó muestras de tierra, agua y aire. En el informe oficial concluyeron: la concentración de huevos parasitarios en el sitio supera los niveles seguros por 400 veces. La especie detectada tiene un genoma desconocido y representa un riesgo grave para gestantes. La información fue divulgada a nivel nacional. Por primera vez, se reconoció públicamente que un nido parasitario inédito causaba muertes neonatales en serie. Los medios cambiaron de tono. Los mismos diarios que ignoraron la historia se llenaron de elogios hacia José, Marta, Amalia, Miguel y Elena. Y, sobre todo, la imagen de Esperanza se convirtió en símbolo de resiliencia viva. La revista Salud Pública publicó en portada una foto de José abrazando a la bebé, con su pequeña mano sobre su bata blanca bajo el titular: "Que nadie muera en silencio otra vez". En el Hospital Virgen del Prado, la sala de partos número 4, donde nació Esperanza, fue completamente renovada. José se detuvo frente al vidrio, contemplando el lugar con melancolía. Elena se acercó con una copia de un certificado. "Aquí está", dijo entregándolo. José lo leyó en voz baja. El doctor José Romero recupera su licencia médica y queda autorizado para dirigir el equipo de investigación de salud pública en zonas de alto riesgo. Sonrió con suavidad.
No necesito el título, solo necesito respuestas. Y las vas a tener, respondió Elena, dándole una palmada en el hombro. En ese momento, Pablo apareció en el pasillo, con ojos iluminados como un niño. José, Teresa te necesita, apúrate. En la sala de pediatría especial, Teresa sostenía a Esperanza en su regazo de madera. La luz del sol acariciaba su cabello despeinado. La bebé, está sonriendo, dijo con voz temblorosa. Esperanza giró hacia José y dibujó una sonrisa clara. José se acercó y se arrodilló. La bebé extendió sus brazos hacia él. Él la tomó entre sus brazos, la abrazó y murmuró. «¿Estás realmente bien?» «Pensamos», interrumpió Teresa, «pensamos dejarlas aquí por el tratamiento y el cuidado. Pero no pudimos». Pablo asintió lentamente. «Regresaremos al campo, a un lugar más limpio, más tranquilo. Pero ya no podemos criarla como antes». José, sorprendido, preguntó. ¿Están seguros? La puerta se abrió. Entró una mujer mayor con un cardigan color crema, el cabello plateado recogido, sosteniendo una muñeca de lana. «Hola», dijo con suavidad. «Soy la doctora Elvira González. Fui pediatra por más de 30 años. No tengo hijos, pero quiero adoptar a Esperanza». José se quedó sin palabras. Elena se le acercó y susurró. «Elvira es la única que queremos que la cuide. En 2007 adoptó a una niña con parálisis. La crió con amor incondicional». Teresa puso una mano en el hombro de Elvira. «No estoy abandonando a mi hija. Vendré siempre, pero no puedo darle lo que usted sí podría». Pablo tomó la mano de José. «No estamos perdiendo a nuestra hija. Estamos dándole una nueva oportunidad». Elvira cargó a Esperanza. La niña se acomodó en su regazo como si siempre hubiera sido su hogar. Varios meses después, en una casita de las afueras de Toledo, con un portón verde, flores moradas y mariposas revoloteando en el jardín, Esperanza, casi de 1 año, daba sus primeros pasos tambaleantes sobre el césped, sujetándose a una silla de madera. Al lado, Elvira tejía sentada, sus ojos suaves observando cada movimiento. Sonó el timbre de la puerta. «Llegó el tío José», gritó la niña con sus primeras palabras. Elvira abrió la reja. Apareció José, con un cuento en una mano y una almohada estampada con un sol en la otra. «Hola, princesa de tu tío», exclamó. «Tío José», gritó Esperanza, corriendo para abrazar sus piernas. Él la alzó en brazos, la giró en círculos bajo el sol de la tarde. Rieron juntos con alegría. Elvira sirvió té y puso 3 tazas en el patio. «Come mucho más desde que el tío José le trajo su muñeca nueva», dijo. «No la suelta». «¿Comenzó a hablar?», preguntó él. «Y a ser traviesa», respondió ella con una sonrisa. «Pero cada mañana se despierta y pregunta, ¿dónde está tío José?». José se inclinó, observándola en su regazo, y tocó suavemente su nariz, ahora totalmente sana. «Ya no tienes parásitos dentro», susurró. «Pero te quedó algo valioso. Una fortaleza que nadie puede robarte». Esperanza asintió como si entendiera, repitiendo su palabra favorita. «Fuerza». Él la posó en el suelo, sacó de su mochila un set de acuarelas con ilustraciones. La bebé sonriendo, durmiendo, conectada al respirador, y por último, una mariposa volando sobre los restos de la pensión destruida. «Esta niña sobrevivió cuando todo estaba en su contra», dijo él. «Ahora ella es la luz de todo este sistema de salud». 1 año después, en la Conferencia Nacional sobre Reforma Sanitaria Regional, José fue invitado a dar un discurso ante casi 1000 médicos y altos funcionarios. No usó diapositivas ni un discurso impreso. Solo colocó sobre el podio una foto. Esperanza, de 3 años, sonriendo bajo el sol, con un vestido verde y un sombrero rojo. «Esta es la razón por la que sigo en esta profesión», dijo. «No para dejar un nombre, sino para que nadie muera porque tuvimos miedo de hablar». Todo el auditorio se puso de pie y aplaudió. Después de la conferencia, un grupo de médicos jóvenes se le acercó. «Vamos a abrir un nuevo curso sobre epidemiología ambiental.
basado en el modelo del caso Esperanza. Una estudiante, con los ojos llenos de lágrimas, dijo: estuve a punto de dejar la carrera. Pero tu historia me hizo querer continuar. José no dijo nada, solo asintió. Esa noche, regresó a su antiguo departamento. En la estantería, entre decenas de expedientes, ecografías y periódicos viejos, estaba la carta manuscrita que Teresa le había escrito. José, tú salvaste la vida de mi hija. Y, más aún, nos hiciste creer que la justicia todavía existe. Gracias por no tener miedo. Él tomó la carta, la apoyó sobre su pecho y cerró los ojos. El viento entró por la ventana. Frío, pero suave, como un susurro leve. Gracias. La historia demuestra que el silencio ante el mal puede matar a toda una generación. Si el doctor José no hubiera tenido el valor de hablar, si Marta no hubiera arriesgado todo para difundir la verdad, la pequeña Esperanza sería solo un nombre olvidado en un acta de defunción. La lección es clara. La justicia no nace del cargo ni del poder, sino de la firmeza y el amor. Aunque todo un sistema te dé la espalda, una sola persona de pie puede provocar el cambio. Nadie es demasiado pequeño para generar esperanza, solo hay que no guardar silencio. Si te ha gustado esta historia, te invitamos a dar like y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos motiva a seguir trayendo historias conmovedoras casi todos los días. Estamos muy agradecidos por tu apoyo. Nos vemos pronto.